contarles una cosa, no es la cosa más alegre del mundo, pero cuando yo tenía 20, 21 años, mi papá murió. Murió muy repentino porque murió de un ataque al corazón. Así que ya he pasado un buen rato sin poder celebrar con él el Día del Padre. Pero quería contarles que el domingo pasado, y este domingo está Carlos. ¿Verdad? Sí, Carlos. Carlos es el mejor amigo de mi papá. Y Carlos, yo me recuerdo cuando estaba pequeño, que Carlos y mi papá tenía, y otros amigos, mi papá era una gran ficha, y los amigos de mi papá son unas grandes fichas todos. Entonces ellos, yo me recuerdo que llegaban a la casa y ponían música, y jugaban ajedrez, y consumían diferentes tipos de cosas, sus cervezas y sus cosas, y apostaban discos de acetato de la música que escuchaban. Los ponían 2 o 3 discos aquí y jugaban uno contra el otro y jugaban contra el otro. Mi papá era bastante bueno. Era bueno, sí. Y sí, obviamente me encantaría que mi papá hubiera tenido la oportunidad de estar en Comunidad Nexo, pero hoy está Carlos, así que Carlitos, quiero honrarte por estar con nosotros. Y a los que tienen papá, por favor, las cosas que los hombres, y especialmente los padres, pero los hombres en general, lo que quieren es respeto y honor. Todo lo demás a los hombres no nos interesa, siendo honestos. Ahora, usted puede meterle al respeto y el honor un regalito, está bien, pero esencialmente, escuche esto, su esposo lo que quiere es respeto y honor. Y escuche esto, hijos, porque para los hijos tengo una palabra más. Sus papás quieren respeto, honor y obediencia. Y si nos regalan eso, ahí nos la jugamos. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Hoy continuamos con esta serie, estamos en sección 45. Déjenme buscar mis notas aquí porque estoy en otra forma. Sí. Ahora sí estoy en esta forma. Estamos en sección 45 y como vieron el texto es otra parábola. La semana pasada estuvimos en capítulo 15. Jesús enseña 3 parábolas, nos enfocamos mucho en la parábola del buen padre o del hijo pródigo. Hoy vamos para otra parábola que, por cierto, Jesús ahora orienta a los discípulos. Él está hablando a sus discípulos. Y como pudieron ver, es una de esas parábolas donde uno la lee y uno dice, ¿qué dijo Jesús? No sé si la leyeron y dijeron, ¿de qué se trata eso? No entiendo. Esta parábola es muy interesante y ciertamente genera muchas veces preguntas y cuestionamientos si realmente hay una enseñanza detrás de eso, porque pareciera como que hay una enseñanza a partir de un mal ejemplo, o que pudiera malentender que Jesús está de alguna manera diciendo o señalando algo que no es. Así que vamos a darnos la mañana para hablar de este tema. Obviamente el título, como pueden ver, el tema de la parábola tiene que ver con administrar, así que vamos a estar hablando de administrar bien. Y sí, vamos a hablar de dinero. Pero voy a tratar de hacerlo rápido. Primero porque es el Día del Padre. Y segundo, porque si usted ha estado en Comunidad Nexo por los últimos, por lo menos 6 meses, 1 año, año y medio, no sé, 2 años, se dará cuenta que en Comunidad Nexo no hablamos demasiado de dinero. Entonces, cuando queremos hablar de dinero, queremos hacerlo desde una perspectiva bíblica, queremos hablarlo con la sensibilidad y la transparencia que lo requiere, y no queremos sobreenfatizar el tema. Pero el tema es importante y una parábola como esta nos da de verdad pie para poder entenderla y estudiarla. Entonces, como les digo, esta parábola Jesús va a hablar a los discípulos. Él viene hablando especialmente a los religiosos, cuando está hablando de defendiendo el punto o argumentando de que Él vino para rescatar a los que se habían perdido. Jesús no viene con un sentido de menosprecio a las personas pecadoras, a los gentiles, a las prostitutas, sino que Él vino justamente para rescatarlos y para rescatarnos. Y aquí pareciera que Él pasa de ese enfoque de hablar a los religiosos y se vuelve a hablar a los discípulos. Quiere decir que esto es una enseñanza de alguna manera muy interna y muy específicamente a estos que le vienen siguiendo y a estos que le creen. Como les decía, esta parábola podría dar la sensación a simple vista como de que hay algo incorrecto que Jesús nos está diciendo que haga. Sobre todo cuando uno escucha en el versículo 8, que me parece es el más
más conflictivo, por llamarlo de una manera, donde dice en el 9, por eso les digo que se valgan de las riquezas deshonestas para ganar amigos. ¿Sí o no? Jesús, ¿qué dice? ¿Cómo es? Entonces vamos a darnos la tarea de revisarlo para poder entender qué es lo que hay de fondo en esta enseñanza y en esta parábola. Así que vamos a dar la tarea de ir versículo por versículo. Hay 3 secciones que quiero ver, del 1 al 4, del 5 al 7 y del 8 al 9. Y después quiero nada más referirme a enseñanzas específicas para que de verdad no quede como una duda respecto de qué se trata el tema. Así que como siempre vamos a ir marcando un poquito aquí para poder ver el texto con detalle. Jesús contó otra parábola a sus discípulos esta vez. Lo que les decía está dirigida a los discípulos. Dice que había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Y quiero que pongan atención porque este hombre rico, tal vez decir que es un hombre rico se quedaría corto. Ahora vamos a ver en detalle las cantidades de cosas y el tipo de negocios que aparentemente tiene. Y sobre todo porque da a entender que este hombre rico le otorgó a este administrador todo el asunto de sus negocios. Parece que él está desentendido de sus negocios. Uno cuando conoce a varias personas de dinero, yo no conozco ninguna. No, pero cuando uno conoce personas de dinero, hay varios escalones ahí de personas de dinero. Pero por lo general, las personas de dinero que están en el ámbito más alto son gente que no tiene casi ninguna idea de lo que está pasando con sus cosas. Él solo es el amo, el señor, el hombre rico. Entonces dice que tenía este administrador que acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Que hay que dar a entender que el hombre no se dio cuenta solo, sino que alguien llegó a decirle: tu administrador está haciendo algo mal. Le dice: ríndeme cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. O sea, aquí el tema grave es que él lo está despidiendo. ¿Alguna vez lo han despedido a usted? Qué duro que es. Cuando le dicen: vaya a la oficina del jefe. Y a veces uno medio sabe, ¿verdad? Sobre todo si se jala una torta, uno dice: ya sabe lo que voy. Pero otras veces te llaman y uno no sabe, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que estaba trabajando en un lugar y había unos cambios en el lugar y entonces había un grupo grande de personas, pero entonces iban llamando uno por uno, entonces ya uno sabía, o sea, cuando llamaron al décimo, al número 20 de los empleados, ya sabían por qué eran todos para comunicar un gran cambio. Así que este hombre, ante la crítica situación de quedarse sin trabajo, el administrador reflexionó. Qué lástima, ahora esto habla del hombre, esto habla de que nosotros reflexionamos en el momento en que las cosas comienzan a salir como no queríamos, como que reflexionamos tarde. Pero dice: ¿qué voy a hacer? Ahora mi amo está por quitarme el puesto, no tengo fuerzas para acabar, lo cual podría presumir aquí de que este es un hombre ya entrado en edad. Y además me da vergüenza pedir limosna, lo cual de repente también podríamos asociarlo con alguien que estaba dispuesto o que estaba acostumbrado a puestos grandes, puestos relevantes, y que sentía una gran humillación en tener que ir a pedir limosna. Entonces dice: tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Y entonces tiene esta expresión que dice: ya sé lo que voy a hacer. Si usted puede ir siguiendo sus notas, me estoy refiriendo ahí versículo 1 al versículo 4. Y de hecho en la antigüedad, esto que estoy contando, la parábola tiene esa característica. Era usual que personas de dinero, gente rica, encargaran a sus bienes y sus riquezas a administradores para que trabajaran por ellos. Entonces no era algo tampoco tan inusual para ellos. Jesús está contando la parábola con ese sentido de que es algo conocido. En este caso, el administrador parece estar derrochando, como dice el texto, o administrando de manera incorrecta la riqueza del Señor. Y aquí tal vez algo la salvedad de que no necesariamente le estaba generando pérdidas. Ojo con esto. O no necesariamente lo que estaba haciendo era necesariamente malo, pero parece que no está administrando de una manera prudente o una manera correcta. Eso no le termina gustando al Señor, a su amo. Así que el hombre rico llama a dar cuentas a su administrador para después recibir o darle esta información de que queda despedido. Lo que parece interesante es que le permite, o más bien le exige que le devuelva, me da la idea como los libros contables, ¿verdad?
tráigame las cuentas de las cosas para ver cómo está el asunto. Y ahí es donde viene, y aquí tal vez lo clave de entender del versículo 4, es la justificación de por qué este hombre hace lo que hace. Tengo que asegurarme, dice, voy a poner un lado, tengo que asegurarme de que cuando me echen, la gente me reciba en su casa. Este versículo número 4 es clave para entender la intención del administrador. Una vez que recibe la noticia de que lo van a despedir, su idea es hacer algo para que en el futuro, de una manera previsoria, pueda resolver, porque al parecer es muy viejo para acabar, para hacer trabajos forzosos o difíciles, y también parece que no está dispuesto a la humillación del pedir limosna. Entonces, esta primera parte tiene que hacernos entender un poquito de ese contexto de la dinámica del hombre rico y de este hombre que trabaja, que por cierto no es esclavo, ¿verdad? Es alguien que tiene un puesto importantísimo. La gente que hace negocios con este señor no lo hace con el señor o con el amo, con el hombre rico, lo hace con el administrador. Quiere decir que este es un hombre bien conocido entre su pueblo, entre sus personas, de ahí que tuviera probablemente pena de pedir limosna. Así que aquí el punto central es que la preocupación por el futuro lo lleva a idear un plan. ¿Está conmigo? Avanzamos versículos 5 al 7, voy a ir rápido. Yo sé que no me creen, todo el mundo está con calma. Ok, este punto del 5 al 7 habla de su estrategia. Tuvo esta idea y aquí comienza en la parábola a describirnos en qué consiste esa estrategia. Entonces, voy a marcar aquí en azul. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su amo. O sea, fue a buscar los negocios que estaban ahí en función. Y al primero le preguntó, ¿cuánto debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Aquí es donde comienza a poner un poquito en contexto qué tipo de hombre rico es este. 100 barriles de aceite. ¿Qué aceite es este? Aceite de oliva, que es el aceite que se da en esta región, que lo usaban en un montón de usos, o sea, desde las cosas que tienen que ver con la comida, desde las lámparas, que usaban el aceite ya en peor calidad para las lámparas, para las antorchas, hasta inclusive para los perfumes. Quiere decir que quien estaba comprando esos barriles hacía un negocio muy grande, pero el proveedor es este señor, este hombre rico. 100 barriles de aceite es un montón. Cuando contestó, entonces el administrador le dice, toma tu factura, ojo porque aquí está la estrategia, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. ¿De cuánto es ese descuento? La matemática es muy bien. 50%, o sea, yo no sé usted, pero si usted tiene una deuda por cualquier cosa y a la persona que le debe le dice, ponga ahí que el saldo es el 50%, yo salto y brinco y todo. Prácticamente que eso sería mejor que los regalos que recibí de padre. O sea, es un descuentazo. En el 7 dice, luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, otra vez una cantidad considerable. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Ese le fue más o menos. Seguro no le cae también. Pero él hace esto. Ahora, la parábola no presume de que estos eran los únicos dos hombres a los que les debía. Si usted nota al inicio dice que fue a donde cada uno de ellos. Quiere decir que él tuvo que haber hecho esta estrategia múltiples veces con las personas que tenían negocios con su amo. El administrador va a cada uno de esos deudores de su señor y les ofrece un nuevo negocio, llamémoslo un arreglo de pago. Y en ese arreglo de pago incluye estos descuentos significativos del 50%. Obviamente tal descuento lo iba a poner en gracia delante de los deudores, que eventualmente en el futuro se iban a congraciar con las necesidades que él llegara a tener. Ahí está la estrategia de este administrador. Ahora hay algo de contexto judío que es interesante de entender. En la cultura judía en la antigüedad había un sentido muy importante de reciprocidad. O sea, eso significa que si alguien era bueno, benévolo conmigo, yo quería corresponder. Entonces él sabe que hasta en la cultura está esta sensación de que puedan compartir. De hecho, la ley habla de dar a los pobres y recibir los pobres en tu casa. En la ley habla de que si usted, como este hombre rico, tiene probablemente un tema de agricultura tan grande como al parecer este hombre tiene, había chance de que gente en necesidad nada más se metiera, tomara del trigo.
O sea, quiere decir que desde la ley hasta los aspectos de la cultura estaba implícito la idea de que se ayudaran, se facilitaran las cosas, y este hombre, este administrador, que le puse administrador injusto, ahora les voy a explicar por qué. El administrador injusto entonces dice, voy a ir a hacer arreglos de pago para que esta gente me reciba después, me agradezca, ¿verdad? Algo interesante también de este tema, porque aquí surgen varias preguntas, porque la gente dice, ¿está dejando al Señor con pérdida? Que hay una gran discusión. Estuve leyendo, estuve estudiando, y hay algunos que se inclinan a pensar de que este arreglo de pago afectaba al acreedor, al dueño. Hay otros que interesantemente más bien lo que dicen, y es muy probable sea mi percepción de este caso, es que el dueño le daba un precio por cada cosa, ¿verdad? Por cada barril de aceite vale 100,000 colones. Todo lo que usted se gane para arriba, los 100,000 colones, suyo. Entonces lo que se presume es que este hombre fue a hacer descuentos a lo que correspondía a lo que él ya le había puesto. Y algunos argumentan que de ahí entonces venían las acusaciones de que él estaba siendo bastante usurero, llamamos nosotros, ¿verdad? Cuando alguien te cobra algo de más por un producto, por un servicio, y está como desproporcionado. Que por cierto aquí en Costa Rica nos tienen acostumbrados, ¿verdad? No es usurero, ¿qué es eso? No sé qué significa, ¿verdad? Pagamos por todo, pagamos cariño por todo. Yo me inclino a pensar que es eso, sobre todo por la reacción que tuvo después el amo de él. Entonces, en esta segunda sección estamos viendo la estrategia. Él va y ejecuta esta estrategia que le permite en el futuro regresar a estos acreedores y que lo reciban en su casa, que lo beneficien de alguna manera. Y entonces vamos a esta tercera parte que tiene que ver con el elogio del amo. Es algo interesantísimo. ¿Cómo es que este hombre que te despide después termina elogiando una actitud que tuviste? Es parte de las tensiones que tiene el texto. Así que del 8 al 9, estos dos versículos, vamos a revisarlos. Voy a poner esto en verde. Entonces, pues bien, el amo elogió al administrador. Aquí es donde tenemos que hacer las preguntas, ¿cómo que elogió? ¿Por qué? ¿Verdad? Y el texto usa la palabra administrador deshonesto. Yo puse administrador injusto, porque la palabra que usa en griego tiene la connotación de alguien que actúa en injusticia. Injusticia en el sentido que probablemente tiene parcialidad. Y claramente es evidente en este caso de que probablemente este hombre tuvo una forma de hacer negocios desproporcionada, que le costó su puesto y después tiene que andar viendo qué hace para resolver. Así que este administrador deshonesto es obviamente personaje clave en un sentido muy extraño, porque la parábola nos lo presenta inicialmente como un hombre que al parecer tenía una carencia en el administrar, y había un derroche de recursos que él estaba mal usando, malgastando, o que inclusive, como presumimos, los precios a las cosas en las que él vendía o ofrecía del amo las hacía carísimas. Pero al mismo tiempo viene un amo que lo elogia. Aquí viene por qué. Él elogia al administrador deshonesto por haber actuado con astucia, como el Chapulín Colorado. Todos los 80 de okay. Y es que los de este mundo, ojo aquí, aquí está el juego de palabras que a veces es complicado de poder captar a la primera. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos. Dos palabras claves que describen la actitud del administrador ahora. Este administrador tuvo una idea y actuó en astucia. ¿Verdad? Fue astuto. Y ahora dice que es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, aquí está refiriéndose a los no creyentes, a los que no seguían a Jesús, a los que no eran discípulos, son más astutos que los que han recibido la luz. Hay unos textos que hablan los hijos de la luz. Los hijos de la luz son todos aquellos, Juan hace mucho esta referencia a los hijos de la luz, que curiosamente Juan lo hace en el Evangelio de Juan y lo hace también en Apocalipsis. Hijos de luz como referencia a los que habían seguido, a los que habían creído en Jesús.
Aquí ya hay una enseñanza muy interesante, porque lo que está diciendo es, ustedes deberían avisparse, deberían ser astutos, deberían ver en este caso específico y con esta actitud específica del administrador y hacer eso. Y aquí es donde está el cuidado de esta parábola. El elogio está por la astucia de este plan y esta estrategia del administrador, no para que sean administradores injustos o deshonestos. ¿Sí se entiende Un ejemplo tal vez que puedo trazar para entender esto es que hay malos ejemplos de los que se pueden sacar buenas lecciones. Esto es justamente lo que Jesús está comentando con la parábola. En el caso hipotético de un robo bancario, por ahí había una serie que hace unos años se popularizó porque trataba de eso, de una gente que se metió a hacer un robo millonario a un lugar y todo el plan era perfecto y tenían el sistema eléctrico, el sistema de seguridad y tenían los planos del lugar, ya todos saben qué sería, ¿verdad? Entonces uno puede decir qué cargas que fueron para idear este plan, pero lo que están haciendo es malo. Entonces es esta idea de que puede señalar una virtud específica aún dentro del marco de algo que está siendo mal hecho. No sé si me voy a entender. Esa es la idea. En el versículo 8 y 9 nos lleva a eso. El versículo 9 dice, por eso les digo que se valgan, esta expresión, que se valgan de las riquezas deshonestas. ¿Cuáles son las riquezas deshonestas? Para ganar amigos. A fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes les reciban a ustedes en las viviendas eternas. Y aquí para terminar de hacer, mete un concepto espiritual, eterno, porque habla de viviendas eternas. Hace una comparación entre este punto de haya gente que me reciba en su casa con una atención distinta de haya gente que me reciba en viviendas eternas. Si alguien te recibe en viviendas eternas, ¿quién puede ser? Solo Dios, ¿verdad? Entonces aquí también el versículo 9 tal vez tiene este cambio o este uso del lenguaje desde un sentido material, desde donde nos está contando la parábola, a un sentido espiritual. Que se valgan de las riquezas deshonestas para ganar amigos, a fin de que cuando estos se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Aquí esto pasa en las parábolas muchas veces y es cuando la parábola pierde la capacidad de sostener el mensaje. O sea, el mensaje es más grande que cómo la parábola lo contiene, ¿verdad? Quiero leer un par de temas que les puse en las notas, si puedes seguirla conmigo. En el elogio del hombre rico, en el versículo 8 y 9, el hombre rico reconoce la astucia del administrador injusto, reconociendo que ha usado su posición y los recursos que no eran propios suyos para favorecer a los deudores, al mismo tiempo que gana su favor en el futuro. La parábola termina siendo una asociación entre el futuro del administrador injusto, asegurando gente que le va a recibir, y en el caso de los creyentes que en el futuro puedan entrar a moradas eternas. Un texto que puse ahí también en las notas que puede leer está en Mateo 10, versículo 16, donde dice: presten atención, yo los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Aquí otra vez solo para reforzar que la parábola pretende enfatizar en la astucia, la perspicacia de este hombre en medio de cómo resolver un tema a futuro para él. Pero algo que quería hacer, si encuentro mi teléfono, es leer este texto en otra traducción. Hay varios tipos de traducciones de la Biblia, hay por lo menos dos grandes grupos. Uno es de traducciones que llaman dinámicas, y hay otras traducciones que se llaman palabra por palabra. Una se llama la palabra es equivalencia dinámica y equivalencia lineal o palabra por palabra. Nueva Versión Internacional, que es la versión que está en sus hojitas, es una de equivalencia palabra por palabra. La diferencia entre la equivalencia por palabra y equivalencia dinámica es que una se enfatiza en darte la traducción de cada palabra sin pretender cambiar, agregar o meter otras palabras. La correspondencia dinámica, que es una versión que les voy a leer ahorita, por ejemplo, la nueva traducción viviente,
Lo que pretende es ya darte más acercamiento a la idea de fondo. Entonces ya cambia palabras e introduce palabras. Muchas veces las traducciones dinámicas, de hecho, son textos más largos. ¿Por qué? Porque se enfatizan no en el palabra por palabra y en el sentido literal del texto, sino más bien en el contenido del texto. Unos de forma, digamos que unos de fondo. Nueva traducción viviente, vean cómo lo pone este versículo, voy a leerlo desde el versículo 8. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. No sé dónde salió pícaro. Y a la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que les rodea. Y agrega un poco más de claridad. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos, que aquí llama deshonestos, aquí llama riquezas deshonestas. En esta traducción dice recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Y entonces cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Entonces, una de las cosas que uno hace en la interpretación bíblica, uno debería hacer en la interpretación bíblica, es primero ir a un texto, como Nueva Versión Internacional, que es este tipo de traducción que les digo que es palabra por palabra, estudiarlo. Pero algo que se debe hacer siempre, sobre todo cuando no hay claridad, es buscar otras versiones. Las otras versiones pueden traer luz porque agregan una palabra o un tono, una forma que es explicativo. Ahora, cuidado con esto. Si usted va a hacer un estudio bíblico, trate de usar versiones, versículo, palabra por palabra, traducción literal. Porque usted lo obligan a hacer el ejercicio de preguntar, y ir al texto, ir a las palabras, y subrayarlos y hacer todo el ejercicio. Si usted se va a la nueva traducción viviente, ya la traducción viviente ya habla por usted y todo. Ya dice todo, ¿verdad? Ya besito en la frente. Ahora, usted puede usar estas traducciones dinámicas en la lectura devocional. Es esa lectura que usted hace en la mañana por 15, 20 minutos y usted no está haciendo un estudio y está rayando y está usando otros recursos para indagar. Lo explico porque si ustedes lo notan, en Comunidad Nexo, usted tiene una hojita que dice la metodología. Vamos a observar, vamos a interpretar, vamos a aplicar. Y uno de nuestros grandes deseos es que seamos una comunidad donde todo el mundo estudia la Biblia. Todo el mundo estudia la Biblia porque todo el mundo debe y porque todo el mundo puede leer la Biblia. Hay lugares donde se enfatizan o le dan a entender a la gente que solo el que está al frente es el iluminado que puede entender los misterios místicos de la palabra de Dios. Entonces, claro, la gente va a esos lugares y sale diciendo, sí, próximo domingo tengo que ir porque solo esa persona sabe lo que dice. Y yo quiero reforzar todo lo contrario. Más bien, yo soy un ejemplo de que si yo logré entenderlo, fijo, usted puede hacerlo mucho más rápido, mucho más fácil que yo. No dicen amén. Yo digo amén. No dicen amén, pero se ríen. O sea, dijeron amén en su mente. Pero bueno, quería hacer ejercicio porque justamente queremos motivarlos a que la Biblia no debe ser ni un texto de tener miedo, ni un texto de que sea de lo oculto o lo inexplicable, porque hoy por hoy hay tantos recursos de los que uno se puede echar mano, que más bien lo que ocupamos es una actitud de acercarnos al texto. ¿Cómo se entiende eso ahora? Desde la perspectiva de válganse de los recursos o de las riquezas no deshonestas pero mundanas. Una manera de explicarlos es: usa tu salario, usa tus recursos, los tuyos y los demás que están a disposición tuya, para congraciarte con las personas, para servir a las personas. ¿Verdad? Vivimos en una sociedad que tiene una relación muy complicada con el dinero. Tanto que ahora se siente como que la gente le sirve al dinero y no el dinero le sirve a la gente. Parte de lo que el texto también está diciendo es: usa el dinero para servir a la gente, para bendecir a la gente. Y en esa misma dinámica ganas a las personas por tu testimonio, por tu actitud. Y entonces tanto tus amigos como vos podrás tener moradas en lugares eternos. ¿Sí se entiende? Quiero avanzar con el resto de los pasajes y con lo que hice con el resto de los pasajes.
para afirmar esta conclusión a la que estamos llegando, voy a avanzar aquí. Me fui versículo por versículo, vamos al 10. Dice, el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es honrado en lo poco no lo será con lo mucho. Quiere decir que el problema nunca es el dinero. El problema siempre es su corazón, es su actitud, es mi actitud. Pero eso, si ustedes no han sido fieles en el uso de las riquezas deshonestas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido fieles, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? En las notas, versículo 10, debemos ser administradores fieles y honrados de todas las bendiciones de Dios. Curiosamente, el texto hasta hace referencia de si soy mal administrando lo ajeno, ¿cómo voy a ser bueno administrando lo que me pertenece? Y eso también tiene un juego de palabras con el tema de lo espiritual. Pero desde el punto de vista del Nuevo Testamento hay que entender algo. Dios es dueño de todo. Quiere decir que en un sentido universal, el hombre siempre es y solamente será administrador de las cosas que son cosas, recursos de Dios. Debemos ser administradores fieles y honrados de las bendiciones de Dios. Todo procede de Dios. Versículo 11. Pone el énfasis de ser fieles con el uso de las riquezas. Versículo 11. La manera en que administramos bienes terrenales habla de cómo administramos lo verdaderamente valioso y eterno. O sea, la conducta, la manera, la intención, en la forma en la que usted usa sus recursos, su dinero, habla mucho de lo que valoras en tu vida. Y revela mucho también hasta de tu condición espiritual. Hay gente que usa los recursos de una manera que es evidente que ama a Dios. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser eso posible? Por la manera en que lo invierte, por la manera en que lo guarda, la manera en que lo entiende, ¿verdad? Nosotros como latinoamericanos tenemos serios problemas con los temas de integridad, ¿verdad? El tema de integridad, les voy a caer malísimo con eso. El tema de integridad es el típico que dice, hay que ver las mejengas, y tal persona está pagando la suscripción, pase suscripción. Hace muchos años, y mucha gente aquí, y mucha gente muy joven, lo que nosotros hacíamos, lo que yo hacía en el colegio, que mi papá y Carlos no hacían, ¿verdad? Porque no había cómo copiar los discos de acetato. Pero yo en el colegio quemé discos. O sea, que Sony Music y toda esa gente me debe odiar todavía. Debe estar ahí en una lista negra. ¿Alguien más quemó discos? Y ya culpa de ahí un club y todo. A los están vendiendo allá todavía. Yo tenía un amigo, un compañero de trabajo. Yo trabajaba en una fábrica. Y este amigo se hizo famosísimo en toda la fábrica porque él quemaba, yo no quemaba CDs. Toda la gente que está diciendo CDs, todos los chiquillos de cosas, CDs, ¿qué es? Después les explico. Y después salió el DVD y uno vuelto loco porque ella le tenía 400 piezas y todo, y uno tenía el Discman y todo, que había que caminar como así, porque si no, no se paraba. Entonces, este compañero de trabajo era un señor ya, el mayor, él tenía su trabajo y todo, pero él tenía todo un menú de todos los DVDs, de todas las películas y conciertos y cosas que él tenía. Y él llegó a ganar más por la venta de los CDs y los DVDs que por el salario. Todo el mundo tenía. Yo no estoy tratando de ver si yo compré uno alguna vez. Pero creo que no. Creo que ya había entendido el valor de estos CDs. Esto no es íntegro, ¿verdad? Usted tiene dos opciones: guardar para comprar la película o no ver la película, pero las otras alternativas no hablan de integridad. Y algo tan sencillo como eso es un problema del corazón, ¿verdad? Entonces, barrios en Costa Rica donde está el cable de Cabletica, ya no existe, no sé cómo se llama, y tiene 3 pegas ahí, para acá, no pelean solo. ¿Verdad? O nos acostumbramos que la gente dice, vecina, ¿cuál era la clave? El Wi-Fi. Y no, ya la cambié. Pero sí se siente como Latinoamérica. Claro. Entonces, estoy dando ejemplos sencillos de que nosotros pasamos por alto esta idea de ser honrados
y fieles y íntegros en la manera en que administramos los bienes terrenales. Versículo 12. Si no logramos ser buenos administrando lo ajeno, no podremos ser buenos administrando lo propio. Y ahí entre paréntesis pongo lo propio. De todas formas, todo es de Dios. Ahora, aquí lo voy a explicar de dos formas. Hay cosas, voy a poner el ejemplo más fácil, es los hijos, los padres, ¿verdad? El hijo, voy a poner aquí para los adolescentes, levante la mano los jóvenes. Qué bonito, Franco está jovencito. Bien, está. JP está así, cambiando de voz y algo. Cuando usted tiene menos de 18 años, escuche esto, y usted no tiene trabajo, usted es dueño de nada. Creche que lo tiene claro, ¿verdad? Usted es dueño de las cosas hasta el día que usted va y trabaja y se las paga y las obtiene, ¿verdad? Porque los jóvenes a veces dicen, no papi, es que esto es mío. Y uno dice, papi, todos los calzoncillos que andan puestos son míos. Fácil, o sea, no hay mucho ahí. El celular, la tablet, todo, ¿verdad? Entonces, ve qué interesante. Para los hijos que no son buenos cuidando las cosas que sus padres les dan, casi como una cosa definitiva van a ser muy malos en los primeros años de su vida tratando de administrar ese primer salario. Ahora, eso lo estoy dando en un ejemplo, de contexto de familia, un contexto, una escala pequeña, pero igual es aquí, le voy a dar un ejemplo. Este hotel nosotros lo rentamos. Yo sé que todos decían, no era de Nexo, no. Hoy voy a reventar varios mitos que hay por ahí, que no nos sirven, esos mitos. Nosotros no somos dueños del hotel. Entonces, bueno, pero entonces podemos ensuciar las sillas y romperlas y quebrar los vasos. No. Nada de esto que está aquí es nuestro, pero todo tenemos que usarlo con cuidado. ¿Alguna vez usted ha visto gente usando o mal usando cosas que no son de ellos? Los bienes de la empresa, o el escritorio de la empresa, o la compu. Bueno, yo voy a dejar en el carro. Bro, esa compu no es suya. Bájela del carro. En Costa Rica andan deseando que usted deje lo que sea. ¿Sí me explico? Eso se llama la actitud correcta para administrar los bienes. Que le eche a mano a la cara chica, que el jefe no se da cuenta, ojo, la parábola. ¿Verdad? Y todos hemos administrado cosas que no son nuestras. ¿Qué calificación se da? Y las que son nuestras, las que Dios puso en sus manos, son de Dios, pero las que puso en sus manos, ¿cómo somos con esas? Versículo 13 al 15, o 13 y 15, no podemos servir a Dios y a las riquezas. La avaricia y la codicia nos desenfocan del reino, nos hacen buscar y adorar lo terrenal, despreciando lo celestial y lo eterno. El dinero y los recursos nos hacen ir por ese sentido de quiero más, y el que tiene más, ¿qué quiere? Más. El corazón del hombre es insaciable y es engañoso. Nunca es suficiente. Porque nos pasa con las relaciones. Nunca es suficiente con las relaciones, nunca es suficiente con las inversiones, nunca es suficiente. Y te mete como en ese hoyo negro, donde entonces como nunca es suficiente es, nunca soy agradecido, nunca estoy satisfecho, nunca doy gracias. Y otra cosa, nunca soy generoso. No hay contentamiento, no hay agradecimiento, no soy generoso. Esto es una persona desgraciada. Así, desgraciada en el sentido de que su vida es una tristeza, porque está rodeado de cosas y está rodeado de riqueza, pero no es suficiente. Porque cambiaron del trono de adorar a Dios y pusieron a Mamón, que es el texto, la palabra que usa en referencia a las riquezas, como un Dios. La riqueza, el dinero, literalmente se torna en esta cosa que entronamos. Y entonces nos desvivimos, nos enfermamos por estar produciendo. Y si recuerdan, cuando subimos en Lucas 12, aquí lo puse en esos textos, dice, tengan cuidado, advirtió la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de un hombre no depende de la abundancia de sus bienes. Amén. Mi valor no está en las cosas
mi valor no está en la cuenta bancaria, mi valor no está en el modelo de mi carro, mi valor no está en las cosas que colecciono o que tengo, mi valor está escondido en Cristo. Y esto es una riqueza eterna. El dinero y los bienes materiales no permanecen, pero las personas, la palabra de Dios y su reino permanecen por la eternidad. Jesús, en esa misma parábola del hombre de los graneros, el hombre que quería hacer más graneros, en Lucas 12 de nuevo, le dice: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo acumulado? Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. La riqueza delante de Dios tiene que ver con esta actitud y esta seguridad de que soy hijo de Dios, soy redimido, y que las posesiones que tenga, porque Él me las otorgó, porque Él me las otorgó a cuidar y administrar, puedo usarlas para glorificarlo a Él mismo. Y ahí es donde viene otra vez, que entonces uso el dinero para servir a la gente y ganarme esta gente para que ambos podamos caminar en un futuro donde lo que está seguro es mi eternidad con Cristo. Y esa es toda la parábola en torno a si hay que ser astuto o no astuto, o si queda claro. ¿Cómo estamos ahí? Al final, interesantemente, termina con el 14, porque los fariseos están ahí, están escuchando todo esto, y dice: a ellos les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Recuerden que los fariseos representan el estatus o la clase religiosa, la más moral, la más correcta del momento. Jesús les dijo: ustedes se justifican delante de la gente, pero Dios conoce, y aquí es un remate para todos, sus corazones. Dese en cuenta que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Eso es un cambio del sistema de valores de alguien que ama a Cristo, que es creyente, al sistema de valores de alguien que no conoce del Evangelio, ¿verdad? Y entonces valora las riquezas y el éxito y la pretensión. Y dice que eso a Dios le parece detestable. Vean, está de moda estos youtubers que van al gimnasio mucho. Entonces se ven así. Así no, se ven, ya saben lo que quiero decir. Entonces se ven muy grandes. Y entonces están así y le dan chispas, según ellos, de sabiduría. Porque ellos sí saben invertir y ellos sí son cargas. Y entonces comienzan a tener una actitud despectiva con el montón de gente que los siguen y que los están viendo. Y uno está: uy, si vea el reloj, un Rolex. Y él mismo en el video está diciendo que sos un tonto, que sos un miserable, y uno le da like: uy, sí, qué buen consejo de este chaval. Hay ídolos, sí saben, ¿verdad?, de quiénes estoy hablando, pero es que ha proliferado, que ha multiplicado, y es la descripción de todos aquellos que quieren justificar que son grandes, exitosos y campeones de la vida, pero a Dios le parecen detestables. Así que esa actitud presuntuosa de ser y parecer y de tener, y además decirle a las personas: yo sí tengo, yo sí no logré y ustedes no, es una actitud detestable delante de Dios. Dice que Cristo mismo se empobreció en el sentido de dejar el trono de gloria para encarnarse y servirnos. Y en la condición más vil de hombre, ir a la cruz, Él se empobreció y se maldijo para enriquecernos, pero no estaba hablando de cuentas bancarias ni de criptomonedas. Estaba hablando de la riqueza eterna del cielo. La riqueza más profunda que un hombre puede experimentar es ser amado, adoptado, recibido, y que tiene una herencia eterna con el Padre. ¿Amén? Quiero ir rápido a las aplicaciones. Y aquí voy a ir más rápido. Número 1, seamos buenos, fieles administradores, porque todo le pertenece a Dios. Fieles y honrados. Quiero que piensen estas dos preguntas que tengo aquí. ¿Qué tipo de administrador eres? ¿Qué tipo? ¿Con lo propio, con lo de otros?
Y piensa en la administración no solo en el sentido estricto del dinero, del recurso, pero del tiempo, de las relaciones. Hay gente que ha sido tan mal administrado que ni las relaciones administra bien, ni su esposa, ni sus hijos, ni su madre. Todo es un desastre. No tiene la capacidad de administrar las relaciones. Las relaciones son bendición de Dios, son dádiva de Dios. ¿Qué hiciste con tus relaciones? Hay una frase que dice: yo prefiero tener amigos que tener dinero. Que en parte conecta un poco con la idea de la parábola de este hombre que dice: necesito ganarme amigos y gente que me reciba para cuando esté mal. ¿Qué tipo de administrador eres? ¿Y qué revela de tu corazón la forma en que administras el dinero? Esta pregunta es clave. Los problemas de dinero no son en sí un problema, escúcheme con eso. Son más un síntoma que un problema. Los problemas de dinero siempre son cosas internas. Son mis carencias, son mis frustraciones, son mis envidias, es mi codicia. Siempre el dinero lo que hace de alguna manera es revelar, evidenciar, es sintomático, ¿verdad? Esta idea de que estoy absolutamente enjaranado porque quiero obtener está más bien conectado con la idea de necesito calzar con un grupo de personas. Es un problema interno. Y la idea de que tenía que ir a tal lugar y consumir tantas cosas y así para congraciarme con las personas es un problema interno. Entonces lo que hicieron las tarjetas de créditos que nos dieron, supuestamente la libertad de apaciguar esas insaciables ganas y esos deseos y esas frustraciones. Ojo con esto, nosotros estamos en un contexto de... Costa Rica es un país pequeño y es un país pobre. O sea, por muchos años, y yo lo creo así, que se habla de que Costa Rica está en vías de desarrollo. Pero la idea fantasiosa de que Costa Rica es un país rico o que la mayoría de las personas de la población de Costa Rica son ricos es fantasiosa. O sea, no, aquí hay gente con mucho dinero, claro, pero todavía estamos en una región y en una cultura que nos distingue la carencia y la pobreza. ¿Sí? Entonces, en nuestra necesidad de catapultarnos a otro estatus, que es un problema de corazón, vivimos hasta aquí. Y aquí el llamado es: no lo hagas. Si tienes nombre, si tienes valor, si tienes identidad, si tienes una riqueza, sé buen administrador, usa bien los bienes que tienes. Y usted me dice: pero con lo que no tengo, más fácil, con lo que no tiene no haga nada. Sí. O sea, parece sencillo, pero es obvio. El que no tiene un carro nunca ha sabido lo que es ir a un mecánico y que le cambie una parte y descomponga entonces para que usted siga yendo. Que nos reímos porque hemos pasado por eso, ¿no? A veces uno no sabe los problemas que se está comprando. Piensa que está comprando soluciones, porque estás coleccionando jaranas y coleccionando problemas. Esa es la realidad, y yo quiero retarlos a que sean buenos administradores. Para mí una distinción de un buen administrador es que con poquito hace mucho. ¿Quién con unos cuantos pescadillos, unos cuantos panes, hizo que todos comieran? Entonces la multiplicación, y yo creo que todos quisiéramos experimentar, ¿verdad? Yo quisiera orar por la cuenta bancaria y decir: Dios, por favor, ¿verdad? La multiplicación, en la forma en la que quisiéramos experimentarla, tiene que ver más con conductas que debo cambiar que con actos milagrosos que Dios haga. Vea, el día de hoy, de una manera milagrosa, Dios cancela todas sus deudas y usted en un año tiene las mismas o tienen más. Así que el milagro, que además venden en otras comunidades, primero es una farsa y es una mentira y es un engaño. Y segundo, no arreglan el problema, porque el problema no es de dinero, sino que el problema es del corazón. Hay que pedirle a Dios: cambia mi corazón. Enséñame cómo ser un administrador honroso y fiel. Número 2, seamos generosos. Y aquí vean que el concepto está sustentado bajo la misma premisa, y es que todo le pertenece a Dios. Debemos ser buenos administradores porque todo le pertenece a Dios, y deberemos ser generosos porque todo le pertenece a Dios.
No hay para dónde agarrar. Y las dos preguntas aquí son, ¿estás compartiendo con otros los recursos que Dios te ha dado? La pregunta aquí es, porque la gente va a decir, es claro. No, aquí es, sí, ¿qué cosas estás compartiendo? ¿En qué cantidad estás compartiendo? ¿Cómo se llaman las personas con las que estás compartiendo? ¿Por cuántos años has compartido? Pero la gente dice, sí, no, yo estoy compartiendo, porque agarró y le dio un bollito de pan o una cosa ahí en el semáforo. Pero eso a veces nada más es una respuesta de conmiseración con las personas y no un acto genuino de pura generosidad. La generosidad por lo general tiene nombres, es recurrente, es intencional. Lo otro se llama limosna, lo otro se llama me sobró, me estorba, me hace huecos en los pantalones. Tome. La generosidad es un plan. Hice este plan de hacer esto y lo voy a hacer con esta persona. Y además la generosidad siempre se siente correcta, ¿verdad? Siempre se siente como es el plan, como es lo que decidí con mi esposa, con mi familia, se siente como que es lo que hay que hacer. La generosidad se siente obligatoria en el sentido de que no sé cómo no vivir así. Y yo no sé, probablemente usted lo ha experimentado, pero el gozo de dar es increíble. El gozo de dar supera el gozo de recibir. Lo que pasa es que tenemos primero mentalidades de pobrecito yo. No, hombre, ¿cómo voy yo a darle a alguien? ¿Cómo voy a servirle? ¿Cómo voy a darle si yo estoy para que me ayuden? Esa es la conducta del tipo. ¿Sí o no? No, hombre, si yo estoy apenas haciendo para lo mío, ¿cómo le voy a ayudar? Dar es la cosa más increíble. Y para dar hay que tener. Para tener hay que administrar. Y para administrar hay que trabajar. Y hay que esforzarse. Y hay que ser intencional. Quiere decir que difícilmente serás generoso si sos un mal administrador. Porque nunca tengo. Nunca puedo dar. Me estoy privando de un gozo increíble. Y eso es una expresión espiritual, además. No es lo mismo el que da del que sobra, que dar de algo que quizás me vaya a hacer falta a mí. Esto es algo que como creyentes sí o sí tenemos que experimentar. Hay lugares y hay lugares donde enfatizan en que usted sea un campeón victorioso y que acumule como loco. En este lugar enfatizamos en que usted pueda ser un buen administrador y sea generoso. Generoso primero con los suyos, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus vecinos, con la gente del trabajo. Generoso con las personas de la iglesia, las de esta comunidad, pero las de otras iglesias. Número 2, esta pregunta, ¿estás dando con gozo a la iglesia? ¿Cuál es la razón que te impide? Y aquí es donde quiero derribar mitos. Bueno, ya les dije que nosotros no somos el dueño del hotel. Mito número 2. Y esto está comprobado porque ya hemos el ejercicio y hemos preguntado. Voy a explicar el fenómeno. Y va así. Desde hace 4 años que formamos la iglesia después de grupos pequeños y una comunidad que intencionalmente se desarrolló, esta comunidad de fe, lo hicimos en un hotel, y si recuerdan antes estábamos en Palma Real, un lugar bonito también, que alfombra, que el café, que aire acondicionado, que no sé qué, que el ascensor, muy bonito, ¿verdad? Muy cómodo, con sillas cómodas. La razón por que lo hicimos ahí eran varias. Una es porque queríamos ser un lugar central, porque en aquel tiempo teníamos 5 o 6 grupos de estudio, y había La Pela, había Cartago, y había San José, y había Santana, y Escazú, y era como ¿dónde fundamos esta iglesia que todo el mundo llegue? Y entre chiste y chiste, por ahí alguien dijo, en la sabana. Pero entre chiste y chiste dijimos, bueno, déjalo buscar, y encontramos ese lugar. Esa es la única iniciativa. Era el lugar que además aceptó las condiciones que les pusimos. Recuerde esto, si ustedes nos ven hoy aquí, es porque ellos nos aceptaron nuestras condiciones. ¿Se entiende el punto? Porque sus condiciones de entrada, tengo que decir, no me alcanza. Sí, yo le dije a la señora que nos atendió que no me alcanza para sentarme y hablar. ¿Quiere? Siéntese usted, yo hablo aquí parado. Después me cobra. Usted me cobra bien sentada y ya, le vamos. Y yo le dije, yo creo que por ahí estaba Germán, no sé si estaba Pau también y Alberto. Y yo le dije, yo le voy a ser honesto.
Esto es lo que hay. Porque ella me dijo que aquí, que el aire, que los proyectores, que el audio, que no sé qué, entonces vale tanto. Yo estaba haciendo un ejercicio increíble para procesar todos esos datos, pero eran números. Mi cerebro se... Y yo digo, ¿qué hago? Hice una carita feliz para calmarme. Después yo dije, un versículo dice, Cristo te ama, más que eso en Cristo Jesús. Y entonces yo le dije, vea señora, esto es... Y Pau está ahí y la señora dijo, esto es perfecto, esto es... No, más rico ese café, ya después ya me tomé el café, ya no me lo van a cobrar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros no somos millonarios. Yo no soy millonario. Y en esta comunidad tampoco, esto no es una comunidad de millonarios. Ni tampoco nos sobra a ninguno nada. Pero amamos a Dios, número uno. Y no nos permitimos hacer algo que no sea excelente. Entonces, si usted ve que las cosas son bonitas, y el lugar es bonito, usted puede ir a la aplicación y ver las notas, pero usted también las tiene en la mano. Y hay café, y hay esto y el otro, es porque nos enfocamos en servir con excelencia. A veces la gente asocia con la excelencia y tiene un poco de sentido con esto es caro. Pero cambia la idea de esto es caro por decir esto es excelente porque intencionalmente lo hacemos así. Pero esto tal vez le quita de su mente la idea de que ¿cómo voy a ofrendar yo o donar en comunidad Nexo si esa gente está pero reventada en dinero? 3 personas me han dicho en diferentes momentos. Cuando yo llegué a Nexo, yo pensé que ustedes eran millonarios, o sea, que ustedes tenían dinero. Y entonces nunca he dado, porque no pensé que ustedes tuvieran necesidad. Pero, para reventar todos los mitos, todo lo que hacemos aquí se sostiene por la generosidad de todos. Y el único llamado que quiero hacer aquí es, si usted tiene la oportunidad de dar, dé con generosidad. Yo sé que alguien va a decir, pero ¿cuánto? ¿Cuál porcentaje? Bendito Dios, nosotros no tenemos ni porcentajes ni cantidades, porque lo que nos interesa es la actitud del acto. Dios va a suplir, va a sostener y va a dar hasta para que nosotros como iglesia podamos también ser generosos. Hay 4 familias a las que apoyamos, no de una manera así gigantesca, pero apoyamos. Y si Dios lo permite, este año comenzamos a apoyar a otra 5ª familia. Y así es como vamos a hacer las cosas, porque confiamos en Dios y también le hago un honesto y sincero llamado a que usted pueda ser generoso en Comunidad Nexo. Tenemos un podcast, ojo el número del podcast, ahorita dijimos que estamos en el 88. El podcast 19 habla acerca de la generosidad y habla acerca del diezmo. Esta enseñanza no era del diezmo. Y no voy a ponerme a explicar todo lo que comenzamos aquí, pero ya todos saben que durante todos los últimos 4 años que hemos estado aquí, la palabra diezmo se ha dicho 2 o 3 veces. Porque nosotros no pensamos en la obligatoriedad, ni en un monto, ni en un porcentaje específico que usted le deba dar. Hablamos de generosidad, que es la actitud del creyente, en honrar, en glorificar a Dios y en ser partícipe activo que está identificado con lo que hacemos en la iglesia. Así que pregunto también si usted tiene alguna otra pregunta o si usted tiene alguna otra cosa que a veces dice, es que a mí me impide, tengo, por favor, con toda franqueza, acérquese a las personas que estamos al frente para poder hacerle o aclararle todas las dudas que puedan ser posibles, para que usted tenga la confianza, para que usted tenga el deseo, que usted pueda hacerlo. Ahora, ¿eso significa que el que no da no puede venir? No, vengan todos los que quieran. Esto es libre para todos y ojalá usted pueda nada más tener esta actitud y considerarlo. 2 puntos de aplicación entonces: seamos buenos administradores, fieles y honrados, y además seamos generosos con todo el mundo, comenzando por los suyos hasta donde Dios te permita, y ojalá familias sean bendecidas por tu familia. Esa es mi convicción. Las familias de Comunidad Nexo bendicen a otras familias en maneras que no pudiéramos dimensionar. Nos ponemos de pie y oramos. Y perdón si alguien se sentía incómodo de hablar de dinero, saben que no es nuestro tema. Nuestro tema es Cristo. Si no fuera que leemos la Biblia y la estudiamos versículo por versículo, ni hubiéramos llegado aquí a este tema. Pero bendito Dios que saben que hemos venido estudiando de Lucas y Lucas nos llevó
este texto. Si hay algo que debes vivir, creer, obedecer de esta enseñanza, si hay algo que quieres compartir y con alguien que el motivo que lo haga, nuestra sociedad está inmersa en una dinámica económica súper enferma, súper difícil. Yo creo que todos aquí la hemos sufrido o la estamos sufriendo y yo quiero motivarlos a que no tengamos que vivir de esa manera. Papito, te damos gracias por tu amor, por tu bendición, por tu gracia, por tu bondad. Gracias porque en tu palabra nos animas y nos retas a las conductas que debemos tener y desarrollar, sobre todo si somos hijos de la luz. Gracias por adoptarnos, gracias por hacernos tuyos. Gracias porque sabemos que nuestro valor reside en ti, reside en la adopción y reside en la identidad que hemos recibido en Cristo. Y que confiamos que entonces nada de las posesiones o los recursos son lo que nos define. Lo que nos define es tu gran amor, tu bondad, tu misericordia. Nos da seguridad, nos da certeza, nos da propósito. Papito, te pido que nos enseñes a ser sabios, prudentes y buenos administradores. Que nuestras manos y nuestra actitud agarre algo que es poquito, algo que es pequeñito y lo multiplique con sabiduría, con trabajo, con esfuerzo. Te pido que cada cosa que tú pones en nuestras manos podamos retornarla con fidelidad, con honra y con generosidad. Y te pido por cientos de familias a que nosotros podamos como comunidad bendecir, enseñar y acompañar. Y que entonces todos los recursos que estén a nuestra mano podamos usarlas para dar testimonio de Cristo y para la extensión del reino. Que podamos usar todos los recursos, todos los canales, todos los medios para dar a conocer el nombre de Cristo Jesús. Te ruego que pongas en nosotros esta intención y además esta astucia de poder saber cómo usar los recursos, cómo desarrollar las relaciones. Que todo lo que somos y hagamos sea para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos esta mañana. Amén y